los olmecas usaban los hongos con fines adivinatorios para encontrar cosas perdidas. Pero como yo le traduzco, porque además he vivido un montón de estos testimonios, puedes encontrar como algo perdido la causa de tu dolencia, digamos. Y muchas veces son cosas que no tienen explicación. Qué sé yo, alguien que tiene alguna afectación en el riñón, pero a veces van y encuentran como momentos claves de su infancia, los lloran, siempre tiene que ver con eso, tiene que ver con dolerlo, tiene que ver con sentirlo, tiene que ver con estar con eso. Sí. Y la recomendación que siempre damos es como, lo que sea que te encuentres es parte de la ceremonia. Es la medicina, exactamente. Es como, no le huyas. Si es que es un monstruo, déjate comer. Si es que es un abismo, lánzate. Es la resistencia justamente lo que hace que sea más doloroso. Yo siento que mi religión es la regeneración. Esa es como mi ideología, mi creencia. Lo que yo quiero que mis hijos vivan en donde haya bosques y puedan tener agua limpia y ser parte de un sistema, ¿no? Igual. Mi espiritualidad tal vez no me permite el juicio de esta gente mala que está haciendo mal y que está dañando y destruyendo el planeta, sino que cada uno ha de estar haciendo su trabajo. Pero mi religión sí, dice, malos, no destruyan el agua. Yo quiero salvar el agua y que mis hijos tengan agua limpia. Trato de no juzgarlo, pero al mismo tiempo sí, yo encarnar lo que creo, o lo más que puedo, por lo menos, lo que creo que puede ayudar a la sociedad a regenerarse, ¿no? Ambiental y socialmente. Eso me encanta lo que acabas de hablar, y sobre todo con la conciencia de que ser activista en tu creencia, ser fiel a tu creencia, que es lo que habíamos hablado antes, no te mantiene tampoco cerrado en el dogma de esto. Es decir, no te quedas simplemente criticando y siendo activista en esto, pero tampoco te sientas en el confort, como dices, del bypass espiritual. De decir, bueno, pero todo es parte del todo, entonces si hago esto no pasa nada. Bienvenidos a Pa' Dentro, a esta segunda parte de nuestra conversación con Felipe Álvarez, que es una riqueza de conversación. Sé que la vas a disfrutar. Y en esta vamos a explorar una parte de cómo es el estilo de vida de este hippie autodenominado y también cuál ha sido el camino con los hongos como medicina. Vamos a conversar de la riqueza que hay detrás de eso, no solo como medicina sino psicodélica, sino también como medicina física y la conexión con el todo. Y vamos a entrar un poco en este lugar que a mí me encanta, que es el regalo de sentir, de volver al humano, de volver al dolor, al cuerpo, para poder integrar todo y volvernos un embodied version of ourselves. Bueno, tenemos muchas cosas ricas que conversar aquí. Ven, te invito porque sé que la vas a exprimir y vas a crecer mucho con esa visión. Gracias por estar acá. Feli, quisiera que nos cuentes un poquito de tu estilo de vida, de cómo es la crianza de tus hijos, de cómo es la comunidad donde vives, dónde es tu casa y cómo vives en comunidad, porque me da mucha ilusión saber más de eso. Con mi esposa, la Cami, nos fuimos a vivir a Cotacachi hace como 6 años. Teníamos, mi segunda hija, la primera de ella, tenía 1 año cuando nos fuimos de allá. Ella también es como, digamos, súper de la misma línea, también súper metida en la permacultura. Y entonces los dos queríamos una vida más en el campo. Como la bebé estaba chiquita, no nos fuimos muy a la parte del campo más agreste, digamos, sino un intermedio, que es Cotacachi, ahí medio cerca del pueblo, no es tan lejos. Tenemos una finquita que es como de un poco menos de 1 hectárea, que es una belleza. Tenemos la suerte que tiene un suelo increíble, un agua increíble. Y nosotros le metimos full onda, sembramos miles de árboles y rapidísimo se transformó esa tierra y ahorita está así bien bonita. Y ¿Árboles producimos, frutales? tenemos frutales, de todo tenemos, de todo. Tuvimos una estrategia que fue buenísima, que le llamamos a todos nuestros amigos y familia, así como, no sé, al mes de habernos mudado, a hacer mingas. Ay, qué hermoso. Dijimos a todo el mundo traiga por lo menos un arbolito. Y ahí nos armamos. Teníamos un diseño medio, no es que estaba ya completo, pero sembramos árboles, hicimos huertas, hicimos de todo. Entonces fue buena idea, a pesar de que no teníamos el diseño bien completo, fue súper buena idea como llenar de árboles así de rápido. Después ya vas manejando un poco, ¿no? Pero tenemos, digamos, hoy por hoy comemos, nuestros vegetales son casi 100% de la finca. Nuestras frutas todavía no tanto, pero ya estamos comenzando a comer frutitas. Ajá.
y no vivimos en comunidad realmente. Pero es igual una especie de intermedio, ¿no? Es un conjunto que nosotros no fundamos tampoco, sino un grupo de gente que también tenía ideas chéveres, entre los cuales estaba mi suegra, en donde hicieron una lotización y es propiedad privada, pero le pusieron un montón de digamos, lineamientos de no usar agrotóxicos, de no hacer monocultivos, hicieron un parque lineal lindísimo alrededor de todo el conjunto, sembraron árboles, hicieron un hermoso empedrado, así como que pusieron lineamientos de construcción también, de no construcciones de bloque, techos de teja, así como que es un lugar hermoso. No solo nuestra casa, sino todo el lugar es bien bonito. De ahí en gobernanza no hemos podido como todavía instalar sistemas así que todavía nos sintamos bien cómodos, pero ahí anda más o menos. Ajá. Tenemos varios vecinos lindísimos, muchos tienen huertas orgánicas y es un barrio bien bonito. Oye, cuéntame un poquito, tú dijiste que comenzaste a estudiar hongos hace muchos años. Cuéntame un poquito cómo ha sido este camino de estudiar los hongos y hacia dónde te está llevando. Muchas veces ha sido un cambiavidas increíble, los hongos. Ajá. Para mí también ha sido. Sí. Mycelium fue mi mamá Mycelium, o sea, un antes y un después en mi vida. Para mí también. De hecho, yo el primer curso largo de permacultura que tomé fue la primera vez que me hablaron de hongos, así como de cultivo de hongos y cosas así. Esto fue tipo 2013. Yo lo único que había tenido era una leve experiencia con hongos psicodélicos, que ya para mí fue como increíble. No fue como un viaje profundo todavía, pero sí fue una experiencia muy especial para mí. Y después en este curso de permacultura que este profe nos comenzó a hablar de cultivo de hongos y de muchas diferentes variedades de hongos y así como que nos dijo 3, 4 cosas y yo me lancé a investigar eso y me fui de largo, no volví nunca más. Ajá. Y claro, encuadra perfecto porque justamente los hongos son este organismo sistémico, ¿no? Este organismo que conecta todo, este organismo súper generalista, podría decirse, como el rol del reino fungi en el planeta es mucho eso, ¿no? Como unir, comunicar, también podrir, ¿no? Claro, la muerte, que es tan importante como la creación, la destrucción. Que yo creo que es clave es como lo que te decía del Dragon Dreaming, ¿no? Como que necesitas algo que cierre el ciclo. Y tenemos una sociedad hiper enfocada en la vida y en la sobrevivencia y no en la muerte y en la reciclada de las cosas. Es una sociedad que persigue la luz, que persigue el yin, el yang, que persigue todo lo que es tangible. ¿Y qué es lo que le persigue a la sociedad? La oscuridad. Porque cuando tú no tienes algo integrado, tú vas para allá, te está persiguiendo. Entonces, cuando tú estás solo persiguiendo el sol, el atardecer va a llegar algún rato y te va a perseguir. Mientras cuando tú puedes perseguir el atardecer, siempre lo que va a venir es la luz, es el amanecer. Así es. Y es ese cambio de dirección que es difícil socialmente hablar. ¿Por qué? Porque requiere sentir. Y no nos han inhibido de sentir, nos han enseñado. O sea, la pobreza de nuestra sociedad es que no sabemos cómo sentir. Entonces la gente te piensa, ¿no es cierto? Y vive en la cabeza, por así decirlo. Pero la cabeza es vulnerable. Y es como esta onda de huir del dolor. Huir del dolor a toda costa y huir de la muerte a toda costa, ¿no? Justo hace un tiempo, una amiga a la que le acompañé a un viaje de hongos sacó una analogía que ella había visto. Ella se fue así como al lugar más oscuro que te puedas imaginar, pero sin un juicio, ¿no? Ella volvía como diciendo, todo lo que está en la oscuridad es importante, ¿no? Todo. Yo estoy mucho en ese proceso como de confiar en la oscuridad, La oscuridad también está al servicio de la vida, ¿no? Absoluta. Y ella decía, claro, si es que quieres que el tucán esté ahí volando y comiendo las frutas de una palma, en la base de esa palma tiene que haber podredumbre, tiene que haber. Y mientras más energía le pongas a que tiene que haber más frutas y más tucanes, tiene que haber más podredumbre también, ¿no? Qué hermoso. Y no podredumbre como en el sentido de horrible, sino de eso, ¿no? De que las cosas tienen que morir. Y de nutrirse. Porque en la podredumbre está la nutrición. Exacto. Entonces, en la oscuridad, en el silencio, en el invierno, está el volver a la interiorización, a la integridad. O sea, es por eso que hay una línea psicológica donde el trabajar con la ansiedad, trabajar con la depresión, no es el buscar que seas feliz, sino es el buscar sentir. Y en Estados Unidos ha habido mucho el movimiento de anger therapy, por ejemplo, ¿no?
Entonces al comienzo era como que, ok, anda a expresar tu ira. Y se metían en estos rage rooms, donde la gente iba y lanzaba mesas, iba y rompía los vidrios y las tazas y todo. Y salía de ahí descargado, pero igual con toda la ira ahí. Porque esa expresión no necesariamente te hacía sentirlo. Entonces está en el sentir a través del cuerpo, en conectar, porque ¿qué quiere decir sentir de oscuridad? Quiere decir que nos sentimos minúsculos, nos sentimos la parte hermosa de que es de esa muerte, es de la muerte de tu ego, es de tu identidad. Y da terror sentir eso, es terrorífico, pero es enriquecedor a otro nivel. Es básico, el dolor. El dolor. Y yo constantemente digo aquí que la capacidad que uno tiene de sentir placer y alegría y amor es exactamente la capacidad que tienes de sentir el dolor. Entonces, si tú tienes una capacidad profunda de sentir la vida en todo su rango, se va hasta allá. Pero la mayoría de gente quiere vivir por aquí, porque es lo seguro. Y se está perdiendo de la riqueza. O sea, es como comer manzanas, como la única fruta de tu vida. Y sabes, y hay naranjitas, moras, todo esperándote en ese otro rango. Claro, y además se crea esta represión, ¿no? Que después son bombas también. Totalmente. Mientras uno no esté dispuesto a sentir el dolor, después ese dolor va a venir, pero de una forma mucho más explosiva, ¿no? Absoluto. Porque no es que se esconde, sino se reprime. Se reprime. En el inconsciente. Y va a salir se hace olla de presión ahí y es tenaz, porque después la explosión es mucho más dañina, ¿no? Entonces, sí, estar dispuesto a sentir el dolor. Yo estoy trabajando mucho eso también. Y entonces, los hongos me han... Eso te iba a preguntar. Los hongos me han llevado mucho a eso, a entender el valor de la muerte, el valor del dolor, el valor de la podredumbre, el valor de eso, ¿no? De cómo eso es parte ineludible, importantísima y además preciosa de la vida. Todo tipo de hongos además, o sea, los hongos del suelo y los hongos psicodélicos y todos los hongos han sido para mí como maestros de eso. Ay, qué lindo. Lindo. ¿Y qué te gustaría que la gente comprenda de lo que es acercarse a los hongos? O sea, ¿qué es algo que crees que tal vez tú no comprendías antes cuando habías seguido algo y ahora que tiene relación con...? Para mí, una de las cosas muy bonitas que los hongos nos entregan, ahorita estoy trabajando mucho con hongos funcionales, porque tengo mi pequeña empresa de extractos de hongos funcionales. Y estos hongos tienen como, digamos, es súper bonito porque te invitan justamente a recibir toda la medicina de un hongo y no tanto a la especificidad de cuál es la molécula que te cura, ¿no? Sino que más bien tienen una propiedad como de estabilización, de adaptación, ¿no? O sea, el extracto que sacas de esto. Digamos, el extracto es la forma de acceder al espectro completo de lo que el hongo brinda, ¿no? Qué lindo. Entonces, es lindísimo. Ponte el hongo de los más famosos del mundo, que se llama Ganoderma, que le dicen reishi. Este hongo tiene como 300 diferentes componentes medicinales. Y claro, la medicina occidental o la farmacéutica occidental intenta ver cuál de esos 300 es el que sirve para, qué sé yo, el insomnio o la ansiedad o la diabetes. La misma idea, ¿no? El individual en vez del generalista, o sea, ¿cómo hay esa cosa? Y los hongos, por su naturaleza de lo que tienen, te invitan justamente a un espectro más bien amplio que te lleva a pensar como en lo holístico que es tu cuerpo y tu ser, ¿no? Incluso la parte física y la parte psicológica. Entonces, es lindo porque esto me ha llevado a conversar con un montón de gente que tiene un montón de condiciones de salud. Y claro, yo nunca estudié medicina, tal vez por suerte. Por suerte, ni me considero como ningún tipo de profesional de la salud, pero sí me ha llevado a entender muchas condiciones de muchas personas y la profundidad que tiene cada una de esas condiciones. Y también el impacto espantoso que tiene el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico que la gente recibe, ¿no? Absoluto. Y por supuesto el impacto posterior que viene de las drogas que les dan por ese diagnóstico y cómo comienza una espiral así. Entonces muchas veces la gente llega a los hongos porque necesita salir de esa espiral, ¿no? Porque están, qué sé yo, a veces con cáncer, y en medio de un tratamiento que les está matando, o queriendo evitar el tratamiento que les está matando, o buscando una alternativa porque el tratamiento que casi les mata ya no pueden otra vez, ¿no?
y miles de otras cosas, ¿no? Claro. Desde cosas súper físicas hasta cosas súper psicológicas. Y sin embargo, a pesar de que la gente va por todo ese camino de hacer este tratamiento y el tratamiento que te estaban dando y tratar de curarte el tratamiento y pasar por todas esas cosas, cuando a veces se les expone con una opción como serían los tratamientos orgánicos o de hongos o algo así, sienten tantas dudas y piensan que les va a hacer tanto daño. Y a la final, un doctor de los que le veía a mi hermana le dijo, nadie se cura sin curar su mente. Y ella, es más, cuando ya habíamos regresado al Ecuador, después de haber todo hecho todas las medicinas, mi hermana tenía ELA. Le diagnosticaron, fueron 4 años bien intensos. Y los 3 años que había buscado todas estas cosas por todo el mundo, finalmente dice, sabes que no está sirviendo nada, anda a morirte. Y en ese camino de regreso, regresamos y mi esposo le hace una terapia de hongos, pero de hongos alta. O sea, lo que llamamos hongos espirituales, que eran las que nosotros, con las que la medicina que nosotros hemos estado trabajando. Y claro, le llamaba al que le guía a él y le dice, ¿has hecho alguna vez con alguien que está completamente paralizado? Y él decía, no hemos hecho todavía con nadie, pero si puede comer, puede hacerlo. Le hago la dosis de 5 gramos. Sí, haz la dosis de 5 gramos, porque puede ser, pero a nosotros nos explicaba él que le llamamos como la dosis espiritual, porque hasta 3 gramos, 4 gramos, se supone que es una dosis donde tú psicológicamente puedes comprender muchas cosas, pero a partir de los 5 gramos, supuestamente es un espacio donde se disuelve el ego y está tu espíritu. Nada, les dijimos a mis papás, tal vez se puede morir ahí, no sabemos, porque ya tenía respirador. Tal vez se nos muere ahí, pues nos quedamos al riesgo. Él estaba súper clara, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero. Mi esposo, bien berraco, dijo, ok, me tomo aquí, le acompaño. Y estaba mi cuñado al lado de ella, porque era muy pesado, no había cómo moverle eso. Y hizo el viaje. Claro, yo me le llevaba a los niños chiquitos, hizo el viaje y cuando regresó fue un viaje intensísimo. O sea, te podrás imaginar, era una mujer que pesaba 98 libras en el momento, 5 gramos, algo así, alguien que no come mucho sale. Cuando regresó a conciencia o a olvidarse todo, como diríamos, estar aquí, ella nos dijo, ya entendí por qué me enfermé. ¿Ah, sí? Nada más. ¿No les contó? No tuvo. Bueno, los que estuvieron ahí vivieron todo el proceso. Entonces todas las cosas, pues ya entendí. Y está todo bien. Y después uno nos dijo, asegúrense que mi hijo Oliver va a estar cerca de la música. Nosotros, claro, y mi hijo y mi sobrino tienen una capacidad musical increíble, y mi esposo que es músico, entonces era como, sí. Yo he vivido los hongos de muchos lugares y cuando tienes una disposición a esta medicina, es volverte a encontrar con lo que es. Es un regalo hermosísimo, sí. Por eso ese espacio en donde tú estás abriendo a que, ojalá pronto, la sociedad lo permita hacerlo. Pero porque yo estoy hablando de psilocibina, ¿no? Pero los hongos a cada nivel tienen este regalo de reencontrarnos. Tal vez es que tu hígado, que ha guardado tanta ira, está desconectado y cuando entra a un rango, como tú dices, de todas las medicinas, de todo lo que tiene el hongo, tal vez va a liberar cierta cosa ahí. Tal vez desde el corazón, que ha guardado lo que sea que ha guardado, los pulmones, la tristeza, etcétera, etcétera. Qué increíble lo que me cuentas. Ajá. Lindo, ¿no? Es poderoso. Súper, ajá. Yo he tenido varias de esas, digamos, nunca una de ese nivel, digamos, alguien con una condición parálisis completa, total, tan tenaz. Sí. Pero es muy común que la gente entienda su condición después de un viaje de hongos. Y yo creo que ese es de los mayores valores, ¿no? Que es un poco lo que rompe el diagnóstico también. Porque la medicina justo hace mucho eso, ¿no? Como, tú tienes esto y la causa nunca se llega a ver profundamente, pero básicamente tienes esto y se cura así o tal vez no. O no tiene cura. Pero los olmecas usaban los hongos, que hicieron todos estos tótems de hongos y un poco de la cultura de la que después viene María Sabina y todo esto. Usaban los hongos con fines adivinatorios. Dicen, digamos, yo creo que también la traducción medio se va perdiendo, que es como para encontrar cosas perdidas. Pero como yo le traduzco, porque además he vivido un montón de estos testimonios, puedes encontrar como algo perdido la causa de tu dolencia, digamos, ¿no? Y muchas veces son cosas que no tienen explicación, ¿no? Que, qué sé yo, alguien que tiene alguna afectación en el riñón, que no se te puede ocurrir, que tiene que ver con una experiencia de infancia en donde tu tía te dijo algo, ¿no? Qué sé yo. Pero a veces van y encuentran como momentos claves de su infancia
los lloran, siempre tiene que ver con eso, tiene Sí. que ver con dolerlo, tiene que ver con sentirlo, tiene que ver con estar con eso. Sí. Y la recomendación que siempre damos es como, lo que sea que te encuentres es parte de la ceremonia. medicina, Es como, exactamente. no le huyas. Si es que es un Así es. monstruo, déjate comer. Si es que es un abismo, lánzate, Así porque tienes que, digamos... Así es. Es la resistencia justamente lo que hace que sea más doloroso. Ujú, Y eso es en la vida. ujú, Yo me acuerdo cuando en uno de viajes de hongos era esto, o sea, el rato que yo quería resistir, me daba náusea y quería vomitar. ujú, El rato que quería enseñar también. Eso fue algo maravilloso. En uno de mm, los viajes que tenía, yo quería entender el gurú, mi propio gurú, que no había externo afuera, ¿no? Entonces me voy y conozco todo el realm donde estaban estos gurús, todo, y no había diferencia conmigo. Como, I'm my own guru. mm, Y me acuerdo que el rato que yo quería enseñar lo que había aprendido, era una náusea, como era una resistencia. ujú, Porque una hoja de un árbol no le tiene que decir a la otra hoja, o sea, como este pétalo, esta flor no le dice al otro pétalo, ujú, mira, es que eres un pétalo ujú, y te voy a contar. Sí, sino que cada uno, en el nivel que estamos, por nuestras vivencias, por eso tenemos la capacidad de conciencia que tenemos. ujú. Y eso es lo único que podemos brindarle al otro, un espacio para que el otro encuentre su propia conciencia de alguna manera ahí, Claro. ¿no? Entonces eso es del acompañar también para hongos. Pero bueno, a mí me da curiosidad un poco, tú hablaste antes de lo regenerativo. Ujú. Y me da curiosidad, ¿qué es vivir de manera regenerativa? O sea, en términos ambientales, digamos, para mí es comer la comida que siembro, todas las aguas que saco de mi casa, reintegrarles en el ciclo, todos los desechos, permitir que se pudran y generen abono, vivir en una casa natural de tierra, eso básicamente. Y después, digamos, la regeneración habla de que hay una degeneración en curso, por decir, ¿no? Que estoy ahorita en un punto en donde no tengo ganas de juzgarla tampoco, porque pienso que también puede tener Es parte, su claro. agenda divina. Así es. Y ahí es donde yo separo mucho como mi religión de mi espiritualidad. Yo siento que mi religión es la regeneración, ¿no? Es como, yo quiero, esa es como mi ideología, mi creencia, El lo que dogma yo también. quiero que mis hijos vivan en donde haya bosques y puedan tener agua limpia y ser parte de un sistema, ¿no? Igual. Mi espiritualidad, tal vez entendido de otras formas, que bueno, toda esta agenda tal vez es importante, ¿no? Alguna razón ha de tener. Digamos, no me permite el juicio de esta gente mala que está haciendo mal y que está dañando y destruyendo el planeta, sino que cada uno ha de estar haciendo su trabajo, ¿no? Así es, qué lindo. Pero mi religión sí, dice, malos, no destruyan el agua. Yo quiero salvar el agua y que mis hijos tengan agua limpia. Entonces, creo que tal vez es un buen contraste porque no me permite tampoco el bypass espiritual de que no, todo está bien y así somos. Y entonces, Claro. igual yo me voy a comprar en el Supermaxi y a cagar en el río, como hace todo el mundo. Claro. Entonces, bueno, trato de no juzgarlo, pero al mismo tiempo sí yo encarnar lo que creo, o lo más que puedo, por lo menos, lo que creo que puede ayudar a la sociedad a regenerarse, ¿no? Ambiental y socialmente. Eso me encanta lo que acabas de hablar. Y sobre todo con la conciencia de que ser activista en tu creencia, ser fiel a tu creencia, que es lo que habíamos hablado antes, no te mantiene tampoco cerrado en el dogma de esto. Es decir, no te quedas simplemente criticando y siendo activista en esto, pero tampoco te sientas en el comfort, como dices, del bypass espiritual. Ajá. De decir, bueno, pero todo es parte del todo, entonces si hago esto no pasa nada. Claro. Porque también la acción tiene una acción que viene después de eso, ¿no? Entonces... Sí. Son partes de uno, ¿no? Y cada conversación creo que es... Ah, y esa es la otra cosa que hago, que tengo un podcast también, Ajá. que no te he contado, Radio Semilla, sí. que se llama Radio Cuéntanos, Semilla, porfa. que es el podcast de la red de semillas, que son básicamente conversaciones alrededor de la regeneración ecológica y social. Entonces lo que hacemos es básicamente conversar entre actores que están dedicados a la regeneración de diferentes formas. No quiere decir que todos ya son gurús de la regeneración, sino que es gente que está, no sé, algunos están sembrando bosques, otros están conservando bosques, otros están trabajando con niños, otros son psicólogos, qué sé yo, como que hay mucha gente dedicada a diferentes ámbitos de la regeneración y nosotros tenemos conversaciones con ellos lo más auténticas posible, al menos esa es como la intención Claro, que yo sí, tengo, bueno, ¿no? aquí también. Somos varios anfitriones, somos 3. Ajá, les escuché. Y al menos mi onda es como
lo mismo que lo que tú estás haciendo ahorita, ¿no? Sentarse a conversar. Y mientras más logre mi pulso interno ser como el externo, ese es como mi objetivo, ¿cacha? Y mientras menos trate de ser periodista y trate de ser como... Claro, de probar un punto. Ajá, es mucho más bacán. Y yo creo que las conversaciones son muy regenerativas, porque es de las cosas que los humanos como que tenemos mucha sed de autenticidad, de conversaciones profundas, y los podcasts que yo escucho en general son eso. O sea, a pesar de que me interesan los hongos y la permacultura y la regeneración, casi no escucho podcasts de eso. Así es. Porque son técnicos y como que tratan de no sé, de enseñarte. De enseñarte. Yo no quiero que nadie me enseñe nada y no quiero enseñarle a nadie nada. Sí. Es como conversemos, ¿cacha? Así siento yo, así sientes tú, esto veo, esto pienso, esto me pregunto. Y la gente, eso es lo que queremos escuchar. No todos, obviamente, hay gente que le gusta sentarse a escuchar algo técnico y ya, pero las cifras no mienten, ¿no? O sea, los públicos más grandes están conectados a los podcasts más auténticos, por decir así, en donde la gente solo se sienta a hablar desde lo que tiene adentro. Sí. Y lo que me encanta que acabas de decir es que también esa humildad de reconocer que es tu creencia, que es tu visión, es tu capacidad, o sea, es mi visión, es mi capacidad. Yo insisto que y cuando me siento con un coachillo, con algo así, que no tengo más sabiduría que nadie, que no hay nada que les pueda enseñar. Que si ojalá puedo ser un reflejo en el espejo, en alguna cosa, en buena hora. Pero me desespera la gente. Justo le iba a entrevistar a una persona que un poco se hizo atrás cuando yo le dije, bueno, pero eso es tu creencia. No, así son las cosas. Es la ciencia. Ajá, y me decía, y está probado científicamente, ya es un tema de meditación. Y yo le decía, ok, pero esa es tu creencia. A pesar de que puedas decir todo esto, o sea, sigue siendo tu visión. Y ella me decía, solo que tu nivel de conciencia no le alcanza a ver. Yo decía, tal vez. O sea, seguramente tengo yo tanto que evolucionar que tal vez. Es que pasa que la institución científica es la nueva iglesia. Completamente. Es la nueva iglesia. Y claro, cuando, digamos, eres parte de eso, justo a Laurie Marcus mismo creo que lo escuché recién decir que el demonio sabe muy bien esconderse en los lugares sagrados, ¿no? Y creo que eso pasó con la iglesia originalmente. Hay un movimiento espiritual, una cosa potente, increíble, y hay un germen de control y dominación que agarra ese discurso, lo convierte en una estructura, lo convierte en una institución y captura a la gente que está convencida del discurso, ¿no? Y ahora la iglesia ya con tanta pendejada ya no tiene, al menos la iglesia católica, creo que ahora hay más espiritualidades así como diseminadas y descentralizadas, pero la iglesia católica como que ya no tiene ese poder tanto, todavía tiene un buen chance, y ese demonio fue más bien a esconderse en la institución científica, ¿no? Que ya no tiene nada de método científico, no tiene nada de... Que no se le puede cuestionar al mismo... Claro, censura, cero cuestionamiento, el cambio climático es así porque funciona así, los científicos ya dijeron, y si es que tú manejas un carro a gasolina y no uno eléctrico, eres malo, ¿cacha? O sea, que no... A ver, pruébamelo. No hay pruebas. Los científicos ya dijeron, alguien con un mandil ya dijo y entonces está sentado. Así es. Igual con las vacunas, ¿no? Igualito. O sea, entonces no, pero es que la ciencia dice, bueno, pero entonces si la ciencia dice, o sea, ¿cuántas veces la ciencia tiene que volverse a probar porque tenemos más tecnología, etcétera? O sea, volvamos a la conversación, busquemos con curiosidad. Es lo que está pasando ahorita en Estados Unidos con RFK Jr., ¿no? Que todos estos senadores que... Yo siempre he sido liberal, entonces, claro, yo era Bernie Sanders, Elizabeth Warren, todos ellos. Quedaron pésimos. Qué vergüenza. Qué vergüenza. O sea, cuando a Bernie Sanders dicen, pero tú eres el que más plata ha recibido de las farmacéuticas. O sea, tú y Elizabeth Warren, eso. Y sin embargo, tú no le puedes convencer a la gente que cree que Bernie Sanders y eso están defendiendo esta bandera, no le puedes convencer porque es otro nivel de conciencia y eso, ¿no? Pero a mí sí me parece una pobreza gigante en nuestra sociedad que ya hemos perdido la capacidad de conversar al respecto. Entonces, si tú tienes una duda, no hay cómo traer la duda a probarla, a testearla, a ver qué tal. Sino que enseguida va a haber esto de gaslighting y buscar cortar porque vas en contra de la narrativa. Pero esto que estás haciendo... Y lo que estamos haciendo con Radio Semilla, yo creo que ese es el remedio. Es el camino. Yo creo que es el remedio. Porque, good job. Sí, porque digamos, todos somos de alguna manera producto del ecosistema de información al que perteneces. Así es. Entonces los podcasts están rompiendo mucho con eso. A pesar de que obviamente hay muchísima gente que se va de los podcasts y escucha el New York Times o qué sé yo.
y siguen metidos ahí en su narrativa, pero no son los podcasts más escuchados que hay. No. Y cada vez más tienen como menos credibilidad. Sí. Hay unas encuestas increíbles que salió el anterior año, una encuesta de que el 70 y algo % de las personas no creen nada de lo que ven en los medios convencionales. Ajá. Qué miedo y qué alivio. Va a ser duro. Porque, la ruptura de la institucionalidad es muy dura, pero no es un problema de los que están rompiendo la institucionalidad, sino es el problema original de haber creado instituciones corruptas, mentirosas y que eso, ¿no? Que han ejercido este control. Y tan poderosas Sí. que han tenido estas raíces tan difíciles de volcar. Claro. Ahí sigue el Vaticano, ¿cacha? sigue. Es lo mismo, ¿no? Así es. Es lo mismo. Ajá. Así es, sí. Sí, pero yo sí tengo mi optimismo por ahí. ¿Qué crees que requiere, necesita más o menos del mundo hoy por hoy? Yo pienso que necesitamos más madurez emocional. Y yo creo que eso. Inteligencia emocional, madurez emocional. Ajá. Que tal vez, para ir un paso antes, es sentir el dolor. Yo siento que muchos de eso. Y tengo amigas, mi hermana misma y otra amiga terapeuta que están trabajando mucho con eso, así como haciendo terapias de duelo y de dolor. Buenísimo. Y creo que eso por ahí va como... mientras más la gente se abra a sentir su dolor, creo que más madura, y mientras más madura, más se hace responsable, y mientras más responsable, menos va a depender de un gobierno, y entonces se comienza comenzamos a abstenernos de estos mecanismos de control que nos oprimen. Qué power lo que acabas de decir. Qué power lo que acabas de decir. Verena, Zach Bush habla de esto, este médico, ¿no? Y dice que la capacidad que nosotros tenemos de hacer duelo es igualmente proporcional a la capacidad que podemos ser auténticos. La conexión más grande humana, la frecuencia más grande humana que hay, no es del amor. Y yo pensaba que era el amor. Como que la frecuencia humana, o sea, es del amor, porque si no es la autenticidad. Y solamente puedes sentir un nivel de autenticidad cuando has podido sentir duelo. Así que ese trabajo que están haciendo tus hermanas y tu cuñada, tu esposa, eso es potencializador a otro nivel, porque tú dices, está regresando al poder del individuo, a sentir, a confiar. Así que realmente me quedo con esta brocha de oro que nos terminas pintando esto, y te agradezco un montón por haber compartido un poquito de tanta sabiduría que tienes aquí. Seguro este va a ser el primero de muchas veces que nos sentamos a conversar. Sin duda, qué lindo, muchas gracias. Te agradezco mucho por este espacio. Gracias también y felicidades por lo que estás haciendo. Gracias, Feli, qué lindo. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Qué lindo que haya este espacio para conversar abiertamente. Espero que les haya gustado. Un abrazo. Te invito a que te suscribas a Pa' Dentro en YouTube y en Spotify, y que nos sigas en Instagram y TikTok. Gracias por estar aquí.